Nuevamente sean bienvenidos todos y cada uno de ustedes a la casa de nuestro Dios, hermanos. Amén. Que Dios nos bendiga en esta tarde de su santo y bendito sábado. Vamos a comenzar con el estudio de esta tarde. ¿Ya estamos cansados? No. ¿Tenemos hambre? No. ¿Y de la palabra de Dios? Sí. Amén, ¿verdad? Qué bueno. Para comenzar, vamos a, como siempre, pues a elevar, ¿verdad? Una oración para ponernos en las manos de nuestro Dios y que sea Él el que inspire cada palabra, cada mensaje en esta hora. Inclinemos nuestro rostro. Padre bendito, gracias te damos en esta hora de la tarde porque nos permites seguir regocijándonos en tu presencia. Nos permites descansar en este tu santo sábado y estar reunidos con nuestros hermanos, pero especialmente contigo, Señor, en esta hora. Danos de tu sabiduría, danos de tu Santo Espíritu y suple cualquier flaqueza, cualquier deficiencia de parte de cada uno de nosotros, especialmente de un servidor, Señor, para que toda palabra que salga de mi boca, Señor, sea palabra tuya, sea palabra inspirada. Habla tú. Sé tú nuestro maestro, sé tú el que nos enseñes y ayúdanos a aceptar el mensaje que tienes para nosotros en esta hora. Bendice también a todos los que nos han de ver a través de las redes sociales, que puedas darles sabiduría también y que puedas enviarles un mensaje especial a cada uno. En tus manos nos ponemos, te lo agradecemos y te lo pedimos todo en el nombre de tu Hijo amado, el Señor Jesús. Amén. Amén. Bien, hermanos, vamos a ver en esta mañana un estudio, bueno, que a mi parecer pues es demasiado interesante porque tiene que ver con nuestra época, tiene que ver con nuestro tiempo. Algunas veces lo hemos visto desde un punto de vista, tal vez ahora vamos a ver algo diferente, así que pongamos mucha atención, como siempre recomendamos. Nadie piense, nadie diga, oh, eso ya lo he estudiado, eso ya me lo sé, porque tal vez vayamos a darle alguna otra aplicación, tal vez vaya algún mensaje que en la vez pasada no se dijo, así que vamos a tratar de poner la atención más posible. Vamos a ver el libro de Hebreos, vamos a abrir la palabra de Dios en el libro de Hebreos, capítulo 1, versículo 1. Vamos a tocar, hermanos, déjenme decirles que vamos a tocar un comentario por lo menos que es un poco difícil de entender y que incluso algunos de ustedes o algunos de nosotros vamos a admirarnos por lo que dice este verso que vamos a leer. Este no, otro verso que vamos a leer ahorita, nomás que los voy a ir preparando, ¿verdad? Es un texto que es sorprendente, pero que nos da luz para comprender el estudio que vamos a tener en esta tarde. Ya tenemos ahí el libro de Hebreos, Hebreos 1. Miren, no lo pierdan y yo voy a ir a nuestra cita bíblica que se encuentra en Segunda de Samuel. Segunda de Samuel, capítulo 12. Versículo 9. La parte A solamente. ¿Por qué solamente estoy resaltando la parte A? Alguno tal vez de ustedes o alguien que me vea pueda decir o pueda tomar a mal esto diciendo, bueno, es que solamente toma una parte del versículo. Y esto pues no debe de ser así porque entonces puede ser que él quiera acomodar, ¿verdad? Bueno, déjenme decirles que esta no es la razón. Simplemente estamos tomando la parte A porque resalta el mensaje que nosotros queremos en esta tarde. ¿Se entiende lo que estoy diciendo?
Si nosotros seguimos leyendo el versículo, tiene algunas otras cosas que ya nada tiene que ver con lo que vamos a estudiar y nos distrae de nuestra mente. Por eso es que solamente vamos a leer la parte A del versículo. Dice así: ¿por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? Aquí encontramos al profeta Natán reprendiendo al rey David. ¿Se acuerdan? Por el pecado que él había cometido, y el rey David, si ustedes se dan cuenta, pues no lo amonesta, no le echa en cara, por así decirlo, pecado por pecado de lo que David hizo. Por ejemplo, Natán no le dice, oye, ¿por qué mataste? ¿Verdad que no? ¿Por qué le dice, oye, ¿por qué robaste? Oye, ¿por qué codiciaste? Oye, ¿por qué mentiste? Si ustedes notan, el rey David no le echa en cara, perdón, el profeta Natán no le echa en cara al rey David esto, sino que, resumiendo todo, da a la raíz lo que lo llevó a David a matar, lo que lo llevó a David a mentir, lo que lo llevó a David a codiciar, fue que tener en poco la palabra de Jehová. El profeta Natán va directo ¿a dónde? A la raíz, ¿sí? David, ¿por qué tuviste en poco la palabra de Jehová? Yo quiero hacerles una pregunta en esta mañana, creo que difícil, a simple vista es sencilla, pero creo que difícil, hermanos. Yo quiero hacerles una pregunta. ¿Qué es la palabra de Jehová? El profeta Natán le dice a David, ¿por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová? Haciendo lo malo. Fíjense, la segunda, en lo que ustedes piensan, la segunda pregunta es el resultado que tuvo David de tener en poco la palabra de Jehová. Tuvo en poco la palabra de Jehová y por lo tanto hizo lo malo delante de Jehová. ¿Se entiende? Pero la pregunta es, ¿qué es la palabra de Jehová? La palabra de Dios, sus mandamientos, sus leyes, ¿qué más? Bueno, vamos a ver más adelantito, hermanos, en el transcurso de este estudio, vamos a tratar de investigar qué es la palabra de Jehová. Y vamos a ver la razón por la que es importante comprender qué es la palabra de Jehová. Vamos a ir a Hebreos, ahora sí, ahí donde no dije que perdieran, capítulo 1, versículo 1. ¿Ya lo tenemos todos? Dice la palabra de Dios así. Yo sé que conocemos a la Biblia, ¿verdad? Como la palabra de Dios. Por eso yo pregunto, ¿qué es la palabra de Dios? Y por consiguiente, automáticamente, pues la Biblia no es la palabra de Dios. Y de una manera, viéndolo, sí, pues sí es la palabra de Dios, pero más allá, ¿qué es la palabra de Jehová? Hebreos capítulo 1, versículo 1 dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y en muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todo, por quien asimismo hizo el universo. Según el verso 1, ¿qué es la palabra de Jehová? Dios, hablando muchas veces y en muchas maneras en otro tiempo, a los padres por los profetas. Así que, tomando en cuenta este texto, la palabra de Jehová es la voz de Dios. Simplemente.
no se puede limitar o no podemos limitarnos simplemente a la Biblia. ¿Me doy a entender? Porque Dios habló muchas veces y habló de muchas maneras, ¿sí? Y habló a los padres, ¿por quién? Así que la voz de Dios, la voz, vamos a decir, lo que hablaron los profetas, lo que escribieron los profetas, no era de los profetas, sino que ¿de quién venía? De Dios. En pocas palabras, el que al principio habló fue Dios, fue Jehová. Así que, viviéndolo de esta manera, vuelvo a repetir, la palabra de Jehová es la voz de Dios. ¿Sí? La importancia, no me malentiendan, de lo que estamos diciendo, no es dónde está escrito, no es cómo está escrito. ¿Me están entendiendo? No es en qué época lo dijo, sino lo verdaderamente importante es que ¿quién lo dijo? En este caso, Dios mismo. Segunda de Pedro, quiero que entendamos esto que estamos viendo ahorita, hermanos, porque esto nos va a abrir el entendimiento para lo que vamos a ver un poquito más adelante. No importa dónde está escrito. ¿Verdad que no? Sí. No importa a quién se lo reveló, si a tu profeta tal o al profeta tal. No importa la época. Lo que más importa es quién lo dijo. ¿Estamos entendiendo? Segunda de Pedro, capítulo 1. Versículo 19 al 21. Hermanos, son textos tan conocidos que a veces los leemos automáticamente, que a veces hasta de memoria los sabemos, pero se nos pasan a veces varias cosas importantes. Así que vamos a tratar de leerlo con interés y tratando de entender algo que pueda estar ahí. Dice el apóstol Pedro en el capítulo 1, versículo 19 en adelante. Tenemos además, bueno, voy a ponerlos en contexto. El contexto es que Pedro está dando testimonio de todo lo que ha visto, de Cristo, del Evangelio, ¿verdad? Ajá, nosotros lo vimos, mira, nosotros estuvimos ahí. Y entonces después agrega en el versículo 19, aparte de todo eso, tenemos además la palabra profética más segura. La palabra, disculpen, la valga la redundancia, pero tengo que hacerlo así. Dice, tenemos además la palabra profética más segura. Cuando ustedes escuchan la palabra, ¿con qué se relaciona? Con la voz, con el habla, con la voz, ¿sí? Nosotros además tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien de estar atentos como a una lámpara que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y la estrella de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo esto, explica él, ¿qué es lo que tenemos que entender? Entendiendo esto, primero, que ninguna profecía, ¿cuántas profecías? Ninguna profecía de la Escritura, ahí sí se refiere a la Escritura, es de interpretación privada. Y ahora escuchen el versículo 21. Porque la profecía no vino en tiempo pasado por la voluntad del hombre. ¿Las profecías son por la voluntad del hombre? No. Sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo guiados. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo.
¿Verdad que está clarito? ¿Entendemos esto? En nuestra cita bíblica dice, no tengas o tuviste en poco la palabra de Jehová. La profecía no es de interpretación privada, la profecía no viene de voz de hombre, no viene de la invención de un hombre, sino que los santos hombres de Dios son inspirados ¿por qué? Por el Espíritu. Así que esos hombres que fueron inspirados por el Espíritu, esos hombres que fueron inspirados por Dios, lo que ellos dijeron, lo que ellos escribieron, no fue de parte de ellos, sino de parte de ¿quién? De parte de Dios. Ahora miren, vamos a ir a un verso que es un poco difícil de entender y que tal vez algunos de nosotros nos vayamos a impresionar. Pongan atención, esto lo dice el comentario bíblico adventista respecto a lo que nosotros acabamos de leer aquí. ¿Sí estamos bien hasta aquí? Fíjense, la Biblia, ahora sí está hablando de la Biblia. Bueno, miren, antes de leer esto, déjenme decirles, hermanos, que segunda de Pedro capítulo 1, versículo 19, donde dice, tenemos además la palabra profética más segura. Muchos interpretan que el apóstol Pedro se está refiriendo a las Escrituras. Esa es la interpretación que normalmente se le ha dado. Tenemos la palabra profética más segura, la Biblia. Aunque en parte puede que esto sea correcto, el apóstol Pedro no está hablando totalmente de la Biblia ni de las Escrituras. Está hablando del don profético. ¿Estamos entendiendo? Sí. Está hablando de ese don que Dios da a sus santos, a sus profetas, para que ellos hablen no lo que ellos mismos quieren, sino que hablen lo que ¿qué? Lo que la voz de Dios les dice. ¿Sí estamos entendiendo que segunda de Pedro 1:19 no habla de la Biblia en su totalidad? Está hablando, tenemos además la palabra profética. Si la palabra nunca fue dada por inspiración humana, sino que siempre fue dirigida por Dios, entonces esa palabra, ¿de quién es? De Dios. No está hablando de la Biblia en sí, de lo que está escrito, sino de lo que sale de la boca de Dios. ¿Estamos entendiendo? Ahora sí voy a leer este pasaje que es un poquito difícil, que es un poquito complicado. ¿Traen Biblia de estudio? No, algunos, bueno. Escuchen, entonces los que traen pues pueden ir siguiendo y los que no traen, escuchen lo que dice este texto. La Biblia fue escrita por hombres inspirados, pero no es la forma del pensamiento de Dios y de su expresión. Sino la forma humana. Voy a volver a repetir. La Biblia fue escrita por hombres inspirados, pero no es la forma del pensamiento de Dios y de su expresión, sino la forma humana. Dios no está representado como escritor. O sea, Dios no plasmó esto que nosotros tenemos en las manos. ¿Quién lo plasmó? Los hombres. Ahora escuchen. Los hombres dicen con frecuencia que tal expresión no parece ser de Dios. O sea, leemos la escritura y decimos, eso no parece ser de Dios. Pero Dios no se ha puesto a prueba en la Biblia en palabras, en lógica o en retórica. Los escritores de la Biblia fueron los escribientes de Dios, no su pluma. Considerad los diferentes escritores. Y ahora escuchen. Las palabras, escuchen hermanos lo que voy a decir aquí, porque puede que hasta te vayas para atrás. Por eso no, que el diablo no distraiga tu atención. Escucha.
Las palabras de la Biblia no son las inspiradas. Los hombres fueron los inspirados. O sea, las palabras que están escritas en la Biblia, esas palabras fueron la de los hombres. ¿Sí se entiende esto? Miren, las palabras de la Biblia, estas palabras que nosotros encontramos aquí, no son las inspiradas. Los hombres fueron los inspirados. O sea, los hombres que escribieron esto fueron los inspirados. La inspiración no se ejerce sobre las palabras del hombre ni sus expresiones, sino sobre el hombre, quien bajo la influencia del Espíritu Santo está imbuido con pensamientos. Pero las palabras reciben la impresión de la mente individual. O sea, ya las palabras que están escritas aquí ya van combinadas con la mente individual de cada autor que recibió la revelación. ¿Estamos entendiendo? Escuchen ahora. La mente divina se difunde. Y ahora escuchen. La mente y la voluntad divinas se combinan con la mente y la voluntad humanas. De ese modo, las expresiones del hombre son la palabra de Dios. ¿Entendimos? Lo voy a volver a leer porque es algo complicado entenderlo. Escuchen. Las palabras de la Biblia no son las inspiradas. Los hombres fueron los inspirados. El hombre es el que fue inspirado. El hombre escribió, pero esas palabras que él escribió no fueron las inspiradas, sino que el hombre fue inspirado. La inspiración no se ejerce sobre las palabras del hombre ni sus expresiones, sino sobre el hombre, quien bajo la influencia del Espíritu Santo está imbuido con pensamientos. Pero las palabras reciben la impresión de la mente individual. La mente divina se difunde. La mente y la voluntad divinas se combinan. ¿La mente de quién? Del hombre. La mente y la voluntad divinas se combinan con la mente y la voluntad humanas. De ese modo, las expresiones del hombre son la palabra de Dios. Así que no me malentiendan, solamente lo voy a decir así para que lo podamos entender. Lo que está escrito aquí dice que no está inspirado, o sea, no. El que fue inspirado, ¿quién fue? El ser humano, el hombre. Y una vez combinada la mente del hombre y su voluntad con la mente y la voluntad de Dios, entonces, hasta ese entonces, cuando se combinan, las expresiones del hombre son la palabra de Dios. En pocas palabras, cuando un ser humano está conectada su mente con la mente de Dios, todo lo que habla aquel ser humano es palabra de Dios. Ya no es el ser humano el que está hablando. Ya no está dando, por así decirlo, para que me entiendan, su punto de vista. Sino que ahora, todo lo que habla, todo lo que está diciendo el hombre, se convierte en ¿qué? En palabra de Dios. Esto es lo que sucede, hermanos, en un profeta. La mente y la voluntad del profeta se unen con la mente y con la voluntad de Dios, y una vez combinadas estas dos cosas, la mente y la voluntad, todo lo que habla el ser humano ya no es palabra del ser humano, sino que se convierte en ¿qué? En palabra de Dios. Por eso el rey David no se atrevió
a censurar a Natán. ¿Sabían que el comentario bíblico adventista dice que el rey David tenía el poder para decirle a Natán, bueno, ¿y tú por qué me estás reprendiendo? Yo aquí soy el rey, mátenlo. Pero el rey David reconocía que en las palabras de Natán no eran palabras de él, sino ¿de quién? De Dios mismo. Y por eso entonces David reconoce esto y entonces se humilla y se arrepiente y no se atreve a hacer nada contra Natán, porque David no veía a Natán, David veía la voz ¿de quién? De Dios, a través de él. Ahora, hermanos, ya dijimos que esto se da en un personaje, por llamarlo así, llamado profeta, ¿verdad? Ya no es el profeta, ya no está dando sus propios pensamientos, ya no está dando sus propias opiniones, sino que su mente y su voluntad está conectada con la mente y la voluntad de Dios, y entonces ahora llega a ser ya no palabras del profeta, sino llega a ser la palabra de Dios. ¿Cuán importante es el profeta? ¿Cuán importante es el profeta, hermanos? El profeta como tal, y solamente estoy dando ejemplos, estoy diciéndolo así para que me entiendan. El ejemplo como tal, el profeta como tal, pues no es importante. Lo que hace importante al profeta es lo que dice. Porque no es su voz, sino es la voz de Dios. ¿Estamos entendiendo esto? Si se dan cuenta, es lo mismo que hemos entendido siempre, pero ahora desde otra perspectiva. Lo que diga el profeta tiene que ver con la vida y con la muerte. O sea, lo que diga el profeta tiene tanta importancia porque no lo está diciendo el profeta, lo está diciendo Dios, y a veces lo que Dios dice tiene que ver o con la vida o con la muerte. Si haces, por ejemplo, en el caso de David, si no hubiera hecho caso a Natán, que en pocas palabras no hubiera hecho caso a la voz de Dios, ¿qué hubiera pasado con él? No solamente la muerte física, sino la muerte eterna. Así que de la decisión que tomara David en cuanto a la voz de Dios a través del profeta, para David o le costaba la vida o le costaba la muerte. Y vamos a ver otro ejemplo que hay en las escrituras de pasadita. Vamos a ver Segunda de Reyes, capítulo 6. Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 8 en adelante. Vuelvo a repetir lo que repetimos seguido. No nos concentremos en la historia, simplemente la historia la vamos a ver como contexto para poder entender lo que queremos entender de nuestro estudio. Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 8. Tenía el rey de Siria guerra contra Israel, y consultando con sus siervos dijo: en tal y tal lugar estará mi campamento. Y el varón de Dios, ¿quién era el varón de Dios? ¿Y qué era Eliseo? Profeta. Y el profeta o varón de Dios envió a decir al rey de Israel: mira, que no pases por tal lugar, porque los sirios allí están. Entonces el rey de Israel envió a aquel lugar el cual el varón de Dios le había dicho y amonestado. Fíjense, ¿qué hace un profeta? Dice, pero también amonesta. Porque el profeta tiene algo en sí de poder.
Porque la mente del profeta y la voluntad están conectadas con la voluntad de Dios y con la mente de Dios. Y entonces ahora el que está hablando ya no es el profeta, sino es ¿quién? Por eso el profeta sabía dónde estaba el peligro. ¿Estamos entendiendo? Dice, entonces el rey Israel envió a aquel lugar del cual el varón de Dios le había dicho y amonestado y se guardó de ahí, no una vez ni dos. ¿Qué quiere decir eso? Muchas veces el rey de Siria decía, voy a poner mi campamento aquí, voy a poner una emboscada acá. Y entonces Dios, la voz de Dios, amonestaba a su pueblo y le decía, mira, no pases por allá ni pases porque allá. Y dice, y así muchas veces. Y el corazón del rey de Siria, ¿qué pasó? Fue turbado de esto. ¿Cómo es posible? El pueblo de Israel siempre adivina donde yo pongo mis tropas, siempre adivina donde yo pongo las trampas. Y entonces lo único que se le ocurrió al rey de Siria, llamó a sus siervos y les dijo, ¿no me van a declarar ustedes quién de los de ustedes está con Israel? Porque todos los planes que yo hago se me descubren. Todo lo que yo hago a escondidas, el rey de Israel lo sabe. Alguno de los que están aquí está de parte del rey de Israel y todo lo que yo digo va y se lo cuenta al rey de Israel. Y fíjense, hermanos, entonces uno de los siervos dijo, fíjense, ¿uno de los siervos de quién? No. Del rey de Siria. Hermanos, posiblemente un pagano, un hombre que no era del pueblo de Dios, reconocía que en el pueblo de Israel había ¿qué? ¿Se dan cuenta de lo sorprendente que es esto? Ahorita vamos a ver por qué es sorprendente. Entonces uno de los siervos dijo, no, rey, señor mío, no es que alguno de nosotros o de alguien de tu reino esté con el rey de Israel, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. Yo quiero preguntarles, hermanos, ¿en el profeta había el poder para escuchar lo que el rey hacía en su cámara más secreta? No. Solamente Dios es omnipresente y él sabía y él sabe todo lo que acontece en cualquier lugar del mundo. Y era Dios, que la mente de Dios y la voluntad de Dios y la mente de Eliseo y la voluntad de Eliseo estaban conectadas, y entonces ahora lo que hablaba Eliseo ya no era Eliseo, sino que era la voz de Dios. Versículo 13, y él dijo, id y mirad dónde está para que yo envíe a tomarlo, y le fue dicho, aquí él está en Dotán. ¿Quieren ir a capturar a quién? A Eliseo, ¿verdad? Entonces envió el rey allá gente de a caballo y carros y un grande ejército, los cuales vinieron de noche y cercaron la ciudad. Y levantándose de mañana, el que servía al varón de Dios para salir, he aquí el ejército que tenía cercada la ciudad con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo, señor mío, ¿qué haremos? Y él le dijo, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo, te ruego, Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová, pregunto, hermanos, en estas palabras de Eliseo, ¿se nota la relación tan cercana que tenía Eliseo con Dios? ¿Sí o no? Eliseo dijo más o menos así, Señor, te pido por favor que por favor ahorita que tú vas a estar. ¿Verdad que no? Una relación íntima, una relación personal, como habla un amigo con otro amigo. Marco, pásame la Biblia. Señor, te ruego que abras los ojos. ¿Me están entendiendo lo que quiero decir? No usó largas repeticiones, no usó palabras acomodadizas. ¿Me doy a entender? Sino que fue simple. ¿Por qué? Porque su mente estaba conectada con la mente de Dios, su voluntad estaba conectada con la voluntad de Dios, y le dice, Señor, te ruego que abra los ojos para que vea. ¿Y qué sucede? Fueron abiertos los ojos.
Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Y luego que los sirios descendieron a él, oró Eliseo a Jehová y dijo: te ruego que hieras con ceguera a esa gente. Imagínense, hermanos, la fe, su mente tan conectada con la mente de Dios, que tal parece que aunque la Biblia dice que rogó, ¿verdad? Pero tal parece que solamente el profeta habla y Dios hace lo que dice el profeta. Por lo menos 2 veces: Señor, abre sus ojos para que vea. Y ahora en Señor, hiere con ceguera a esta gente. Y automáticamente, ¿qué sucede? Y los hirió con ceguera conforme a la palabra de Eliseo. Pero como nosotros ya vimos antes, no era la palabra de Eliseo, sino que era la palabra de Dios, porque las voluntades eran ¿qué? Estaban unidas. Estaban unidas. Por eso, todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, yo lo haré. Pero siempre y cuando sea con la voluntad de Dios. Que la voluntad del hombre y la voluntad de Dios sean la misma. Versículo 19. Después dijo Eliseo: este no es el camino, ni esta es la ciudad. Fíjense a sus enemigos, ¿estamos entendiendo? A sus enemigos: miren, este no es el camino, ni esta es la ciudad. Seguidme, que yo os guiaré al hombre que buscáis. Y los guió a Samaria. Y sucedió que cuando llegaron a Samaria, dijo Eliseo: Jehová, abre los ojos de estos. Tercera vez. Mira, ahora abre los ojos de estos para que vean. ¿Y qué pasó? Y Jehová abrió sus ojos y miraron, y se hallaban en medio de Samaria. Y cuando los vio el rey de Israel, dijo a Eliseo, quería que llegáramos a esta parte, todo lo demás es contexto simplemente. Cuando los vio el rey de Israel, dijo a Eliseo, ¿qué le dijo? ¿Era su papá? Hermanos, estas palabras del rey no era cualquier persona, era el rey. Pero yo quiero resaltar y quiero que resaltemos y que notemos el respeto y la reverencia que un rey incluso le tenía al profeta. Los mataré, Padre mío. En estas palabras hay humillación, hay humildad, hay respeto, hay reverencia, no por el profeta, sino porque el rey de Israel sabía que Eliseo tenía su mente conectada con la mente de Dios, su voluntad conectada con la voluntad de Dios, y ahora ya no era el profeta el que hablaba, sino era Dios mismo. Hermanos, ¿algunos de ustedes me están entendiendo por qué repito tanto esto? Los mataré, Padre mío. Si hubiera sido un siervo, si hubiera sido tal vez cualquier otra persona que le hablara al profeta así, tal vez entendería. Pero el mismo rey de Israel le responde de esta manera de respeto, de reverencia, de humildad, porque sabía delante de quién estaba. Sabía que detrás de Eliseo, sabía que detrás del profeta estaba la palabra de Jehová, la voz de Dios. Y era lo que respetó David, era lo que respetó este rey. Y cuando analizamos algunas otras historias más, vamos a llegar a la misma conclusión. Hubo un hombre que la Biblia lo describe como el hombre más manso de toda la tierra. ¿Quién? Moisés. Moisés. Hay muchos que no saben, pero ¿sabían que Moisés fue profeta? Deuteronomio capítulo 34. Versículo 10. Deuteronomio 34, versículo 10. Ahí lo dice la palabra de Dios.
Y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido Jehová cara a cara. Entonces ahí la Biblia nos está diciendo que ¿qué? Que Moisés era profeta. Y obviamente como Natán, obviamente como Eliseo, Moisés también tenía su mente conectada con la mente de Dios, su voluntad conectada con la voluntad de Dios, y ahora ya no era Moisés el que hablaba, sino ¿quién? Dios mismo. ¿Está interesante? ¿A poco no está? Y en el caso de David, vimos que David reconocía atrás del profeta la voz de Dios. Vimos que en el caso de Eliseo, vimos que el rey de Israel reconocía atrás de la voz de Eliseo la voz de Dios. Pero en el caso de Moisés encontramos una historia, una experiencia donde alguien no reconoció a Dios detrás de Moisés. En el caso de David fue bueno. Los resultados fueron buenos, hubo arrepentimiento, hubo perdón. En el caso del rey de Israel hubo obediencia. Pero en el caso de Moisés hubo una experiencia donde hubo dos personajes que no reconocieron detrás de Moisés la palabra de Jehová o la voz de Dios. Ya ustedes saben, vamos a Números 12. Números 12, del 1 en adelante. Ahora se me olvidó decir, hermanos, si hay algún comentario o alguna pregunta, alguna cosa, con toda confianza pueden hacerlo, ¿eh? Si es comentario, incluso puede enriquecer, bueno, el estudio de esta hora. Números 12:1. Y Miriam y Aarón, ¿quién era Miriam y Aarón? Hermanos carnales de Moisés. Fíjense, a Aarón se le había dado un cargo altísimo. En cuanto en el pueblo de Dios era el sumo sacerdote, Aarón. Y en el caso de María también se le había dado un cargo grande a María. ¿Se acuerdan que cuando salieron victoriosos del pueblo egipcio, el pueblo de Israel, María fue tomada por el Espíritu y empezó a cantar el canto de liberación, encabezó a todo el pueblo y fue inspirada por el Espíritu Santo y cantó aquel himno tan bonito, tan inspirado? Pero parece que parece que Aarón y María no estaban contentos con el puesto que se les había dado. Y Miriam y Aarón hablaron contra Moisés. Fíjense, hermanos, fíjense lo que dice el versículo 1. Y Miriam y Aarón hablaron contra ¿quién? Guarden eso en su cabeza, contra Moisés, a causa de la mujer etíope que había tomado, porque él había tomado mujer etíope. Pero déjenme decirles que el versículo 2 nos aclara el sentimiento más profundo que había en Aarón y en Moisés. Eso de la mujer etíope, pues él les había molestado, pero no era lo que realmente tenían en contra. Versículo 2. Y dijeron, solamente por Moisés. Escuchen qué dice. ¿Ha hablado Jehová? ¿Cuál era la función que tenía Moisés? ¿Cuál era el propósito de que Dios tuviera como instrumento a Moisés? Hablar a través de él. Que Moisés era un profeta. Dijeron, solamente por Moisés ha hablado Jehová. Fíjense cómo cómo Aarón y María estaban conscientes que el que hablaba a través de Moisés era ¿quién? Dios.
Porque ya dijimos por una simple y sencilla razón, porque la mente de Moisés, porque la voluntad de Moisés, porque la mente de Jehová y la voluntad de Jehová estaban ¿qué? Conectadas. Y entonces lanzan otra pregunta a Aarón y María. ¿No ha hablado también Jehová por nosotros? ¿Y qué pasó? Y lo oyó Jehová. Y lo oyó Jehová. Voy a leer lo siguiente porque solamente lo voy a utilizar de contexto para no perder el hilo de nuestra historia. Pero vamos a llegar a donde quiero y yo les voy a indicar, ¿les parece? Y aquel varón Moisés era ¿qué? Muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Y luego dijo Jehová a Moisés y a Aarón y a Miriam. Fíjense, ¿quién? Jehová. Manda llamar a Moisés, manda llamar a Aarón y manda llamar a Miriam. Salid vosotros tres del tabernáculo de la congregación. Y salieron ellos. En pocas palabras, ¿saben qué? Aarón, Moisés y María, quiero hablar con ustedes. Entonces Jehová descendió en la columna de nube y se puso a la puerta del tabernáculo. Y llamó a Aarón y a Miriam y salieron ambos y les dijo: oíd ahora mis palabras. Si entre vosotros hubiere profeta de Jehová, yo le apareceré en visión. En sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. ¿Qué diera yo y qué dieras tú porque Dios se expresara así de ti? ¿No te gustaría? Boca a boca hablaré con él y claramente y no por figuras. Y verá la apariencia de Jehová. Y ahora esta es ahí donde quería que llegáramos. ¿Por qué pues no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? Aarón y María, cuando el versículo 1 dice que hablaron contra Moisés, realmente estaban hablando contra Moisés, pero ustedes lo dijeron, estaban hablando contra Jehová. Pero aún con todo, Jehová dice también y apoya lo del versículo 1 y dice: ¿por qué no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? Entonces el furor de Jehová se encendió contra ellos y se fue. Con esto vemos, hermanos, que no solamente Dios, su ira se enciende cuando hablan contra él, sino que también la ira de Dios se enciende cuando hablan contra quién. Contra su profeta, contra su instrumento. ¿Ya algunos están entendiendo? Y la nube se apartó del tabernáculo y aquí que Miriam, ¿qué le pasó? Quedó leprosa, blanca como la nieve, y miró a Aarón a Miriam y aquí que estaba leproso y dijo a Aarón a Moisés: ¡ah, Señor mío! ¿Se dan cuenta ahora del respeto? ¿Se dan cuenta como el rey? ¡Oh, Padre mío! Y ahora Aarón dice: ¡oh, Señor mío! Porque ahora Aarón reconoce que detrás de Moisés está la palabra de Jehová, está la voz de Dios, está Dios. No pongas ahora sobre nosotros pecado, porque locamente lo hemos hecho y hemos pecado. No sea ella ahora como el que sale muerto del vientre de su madre, consumida la mitad de su carne. ¿Estaba arrepentido Aarón? ¿Creen que María estaba arrepentida? Sí. Pero aún con todas las consecuencias de ese pecado, ¿cuál pecado? Hablar contra el siervo de Jehová, hablar contra el profeta de Jehová. Aún las consecuencias tenían que llevarse a cabo. ¿Se dan cuenta que Dios no se deja llevar por sentimentalismo? ¿Se dan cuenta que ustedes creen que a Dios le dolía
lo que había hecho Aarón? Sí. ¿Ustedes creen que Dios se sentía mal de ver a María leprosa? Sí, porque la amaba. Pero aún con todo, el castigo, la justicia se tenía que llevar a cabo. Fíjense las palabras de Dios. Y dijo Aarón a Moisés, bueno, ya, versículo 12. Versículo 13, entonces Moisés clamó a Jehová diciendo, te ruego, Dios, que la sanes ahora. Y entonces Dios agarró y dijo, ay, la sano. ¿Sí? ¿Se dan cuenta del error que tenemos nosotros? Hoy en día tenemos un enfermo. Hoy en día hay enfermedad en el pueblo. Y a veces esas enfermedades por rebeldía, por no obedecer al profeta, por hablar contra los siervos de Dios. Y entonces cuando estamos en el problema, queremos que oh Señor, cúralo. Señor, cúrame. En el nombre de Jesús. No, hermanos, no funciona así. Y Jehová respondió a Moisés, si su padre hubiera escupido en su cara, ¿no se avergonzaría por 7 días? Sea echada fuera del campamento por 7 días y después que sea recibida de nuevo. ¿Era un Dios de amor? Sí, pero un Dios de justicia también. Así Miriam fue echada del campamento 7 días y el pueblo no fue adelante hasta que se le reunió Miriam. Las consecuencias de una rebelión contra el profeta, las consecuencias de una rebelión por culpa de Aarón, por culpa de María, tuvieron que esperar 7 días ahí parados porque habían hablado contra el profeta, habían hablado contra el instrumento que tenía su mente, que tenía su voluntad, unida a la voluntad y unida a la mente de Dios. ¿Estamos entendiendo? Hermanos, hoy en día, ustedes saben que en nuestro tiempo también Dios levantó un profeta. La hermana Elena G. de White. Dios levantó a esa profeta. Dice Hebreos 13:8 que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre y por los siglos. Y si Dios actuó con Eliseo, actuó con Natán, actuó con Moisés y los utilizó como sus instrumentos porque su mente y su voluntad estaban conectados con la mente y con la voluntad de Dios, quiere decir que Elena fue elegida por profeta porque su mente y su voluntad estaban conectados ¿con quién? Con Dios. Pero hoy en día hay Davides, ¿se puede decir así? ¿Me dan permiso de decir así para que me entiendan? ¿Davides? Bueno, David en plural, pues. Davids. Hoy en día hay Davids. Hoy en día hay reyes de Israel que hacen caso al profeta. Pero hoy en día hay Aarones y Marías modernos que hablan en contra del profeta. Y cuando lo vemos a simple vista, parece que no es grave, pero cuando lo vemos desde donde venimos arrastrando esto, vemos la gravedad que es hablar en contra de un profeta o no hacerle caso a la voz de un profeta, que al final de cuentas no es la voz del profeta, sino es la voz ¿de quién? De Dios. Hoy en día, y no voy a hablar porque ya sabemos que hablar contra un profeta lo que es, ¿no? Y lo hemos dicho muchas veces. Pero hoy en día, en la propia iglesia adventista, hay Marías y hay Aarones modernos. Porque hablan contra el profeta. Y si Dios, hermanos, escuchen bien, si Dios se presentara en nuestros tiempos, les diría a esos Aarones modernos y esas Marías modernas, ¿por qué no tuvisteis temor de hablar en contra de mi siervo Moisés? ¿Me están entendiendo? ¿Por qué no tuviste temor? Exacto. Hoy en día, hermanos, a la iglesia
Ya sabemos que el hablar contra el profeta, pues es no creer contra el profeta. Al profeta de este tiempo se dice que estaba loca. Al profeta de este tiempo se le dice que era bruja. Al profeta de este tiempo se dice que por la pedrada que recibió en la cabeza, pues no quedó muy bien de sus facultades mentales. Hoy en día se le dice al profeta que es el santo de los adventistas y mismos adventistas. No podemos tener por aquí colgada un retrato con una amonestación, con un mensaje de verdad presente de el profeta de este tiempo, porque se dice que ya se está idolatrando al profeta. Cuidado con lo que dices. ¿Sabes por qué no te ha pasado nada cuando hablas en contra del profeta? Tanto los de fuera como los de dentro. ¿Sabes por qué no ha pasado nada? Solamente por la misericordia y por la gracia de Cristo que está intercediendo en el lugar santísimo. Pero si no estuviéramos viviendo en este tiempo, hermanos, cuidado, agárrate, porque no es cualquier cosa hablar contra el siervo de Dios, contra el profeta de Dios. ¿Creen que Dios defendió a Moisés, pero a Elena no la va a defender? Y hoy en día, dentro de la misma iglesia, se dicen ser adventistas y no creen en los testimonios. Se dicen ser adventistas y nunca han leído El conflicto de los siglos. Se dicen ser adventistas y dicen que Elena es una escritora, nada más. Dicen que Elena, pues es material de apoyo. Son solo consejos. No creen en nada. Y dicen que son adventistas. Yo a toda esta gente le digo, hermanos, no son adventistas. Porque están rechazando no a Elena. Están rechazando a Dios mismo. ¿Ya abrimos los ojos un poquito con todo el contexto que venimos trayendo desde el principio? Hoy en día, en nuestra iglesia, Satanás ha metido una enseñanza que yo no sé a quién se le ocurrió, yo no sé a quién se la dijo, y yo no sé por qué millones de adventistas se han tragado el engaño. Que los escritos de Elena son luz menor. Pero la Biblia es luz mayor. ¿De dónde sacaron esta tontería? Ella no dice eso. Ella dice así. Ella dice que Dios ha levantado una luz menor para guiarnos a la luz mayor. Y entonces pues yo no sé a quién se le ocurrió, yo no sé quién lo interpretó de esta manera, un editor o un teólogo, no sé, dice, oh, ya ves, la hermana Juárez está diciendo que Dios levantó la luz menor, que son sus escritos, para llevarnos a la luz mayor, que es la Biblia. Hermanos, es una interpretación privada. Pero la hermana Juárez, cuando dice esto, está diciendo, Dios levantó una luz menor. Ella se estaba refiriendo a sus escritos y se estaba refiriendo a la Biblia, para llevarnos a la luz mayor, o sea, Cristo. Pero como la gente no estudia, como la gente se cree todo lo que le dicen sus pastores, todo lo que le dicen sus ministros, es más fácil aceptar esto, porque qué flojera leer. Porque tengo muchas cosas que hacer. Porque no tengo tiempo. Me es más fácil encomendarle mi salvación a los sacerdotes y a los ministros que por mí mismo ver si estas cosas son así. Y esto, hermanos, si fuera un ataque directo contra el profeta de Dios, tal vez muchos se darían cuenta, pero este es un ataque que va por debajo, es un ataque sutil,
Y que vuelvo a repetir, muchos adventistas lo han aceptado. Oh, sí, ya, la luz menor son los testimonios y la luz mayor es Cristo. La Biblia. Perdón, la luz menor son los testimonios y la Biblia es la luz mayor. Así, ¿verdad? Y aceptamos esto y no investigamos. Y es un ataque directo al profeta de este tiempo. Es un ataque directo a quien está detrás del profeta. Vamos a ver, hermanos, ustedes saben bien, vamos a ir a Juan capítulo 1 para demostrar que la Biblia, escuchen bien, vamos a demostrar con la ayuda de Dios que la Biblia y el don profético son luz menor. Y la única luz mayor que existe es Cristo. Juan capítulo 1. Antes de leer, hermanos, ¿sabían que cuando uno habla del don profético, en este caso de Elena, dice la gente así, la gente ignorante, hermanos, dice la gente así: oh, es que Daniel nomás habla de Elena. Oh, es que esos disidentes puro Elena y puro Elena. Hermanos, en ningún momento yo estoy hablando aquí de Elena. Yo estoy hablando de la voz de Dios, de la palabra de Dios que se manifestó a través de Natán, se manifestó a través de Eliseo, se manifestó a través de Daniel, se manifestó a través de Juan y se manifestó a través de Elena. Yo no estoy hablando de los profetas. Yo estoy hablando de aquel que usa de instrumento a estos hombres. ¿Se nota la diferencia? Hablar de Elena sería dónde vivió, dónde nació, cuántos años tenía, cuándo murió. Eso es hablar de Elena. Pero vean la ignorancia de la gente. Disculpen el ejemplo que voy a poner. Si tú a un niño nunca lo dejas que haga sus cosas, que realice sus actividades, estás creando un inútil. Y lo mismo pasa en la iglesia. Nunca dejan que investigues. Nada más cree por fe lo que yo te digo desde el púlpito. Y somos unos ignorantes. Y creemos estas barbaridades, estas blasfemias que no son bíblicas. Y lo que debiéramos de creer, eso ni lo creemos y eso ni lo sabemos. Juan 1:1, en el principio era el verbo. Y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida. Y ahora escuchen. ¿Y la vida era qué? La luz de los hombres. ¿Qué era la luz? La vida. ¿Y quién era la vida? Cristo. Ahora escuchen. Y la luz en las tinieblas resplandece, mas las tinieblas no la comprendieron. Y ahora escuchen. Hubo un hombre enviado de Dios. ¿Quién? Juan. Dice, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de qué. ¿Y quién era la luz? De Cristo. Fíjense, yo quiero preguntarles, ¿Juan era profeta? Sí, pero él, su función vino para dar testimonio, para testificar de Cristo, de la luz, para que todos creyesen en él. Ahora escuchen, ¿Juan era profeta, sí o no? ¿Creen ustedes que Juan tenía su mente y su voluntad conectado con la mente y con la voluntad de Dios? Claro que sí. Pero el versículo 8 dice, no era él la luz, fíjense. Aunque era profeta, él no era la luz. Ahora quiero preguntarles, quiero hacer una comparación. ¿Daniel era profeta? Sí. ¿Juan el del Apocalipsis era profeta? Sí. ¿Escribieron? ¿Aquí tenemos las profecías? Sí. Ellos no son la luz. Es lo que está diciendo. ¿Me están entendiendo?
Ellos no son la luz. Ellos solamente vinieron para dar testimonio de la luz. Y ahora escuchen lo que sigue diciendo. No era de la luz. Si Juan era profeta y estaba al mismo nivel de Daniel, de Juan y todo, si Juan no era la luz, quiere decir que los otros profetas no eran la luz tampoco. Solamente eran instrumentos que daban testimonio de la luz. Versículo 9. Aquel era la luz verdadera. ¿Quién? Cristo, que alumbra a todo hombre que viene a este mundo. ¿Cómo ven? Y hay otra cita, ahorita no vamos a leer por falta de tiempo, donde dice, y Juan vino y ustedes se regocijaron en su luz un tiempo. ¿La han visto esta cita? ¿No? Luego se las voy a dar ahorita, por ahí me van a ayudar a buscarla. Entonces, hermanos, dice aquí Juan, o dice la palabra de Dios que Juan no era la luz, sino que solamente fue enviado por testimonio para que diera testimonio de aquella luz verdadera. Ahora yo quiero hacerles una pregunta a todos aquellos que no creen en que en Helena Dios manifestó el don profético. Yo quiero preguntarles, ¿crees tú en Juan, que fue profeta? Pues tengo que decirte una cosa. En el tiempo de Jesús, la iglesia establecida de ese tiempo solo tenía la Torá y tenía los profetas. Juan no está ni nunca estuvo dentro del canon bíblico. Y sin embargo, crees en él como profeta. ¿Saben por qué estoy diciendo esto? Porque a Elena G. de White dicen, Elena no está en el canon bíblico. Mismos adventistas dicen, Elena no está en el canon bíblico, así que yo pura Biblia. Yo a Elena no. ¿Saben que están en la misma situación de los que no creían en Juan en aquel tiempo, de los que lo mataron? Porque los de aquel tiempo decían, este Juan, nosotros no creemos en él. Ese Jesús que anda por ahí, quién sabe de dónde venga. Nosotros tenemos ¿a qué? A Abraham. Nosotros tenemos a Moisés. En pocas palabras, los hombres de aquel tiempo defendían el canon bíblico que ellos tenían. Y fuera del canon bíblico no aceptaban nada. Y por eso mataron a Juan y por eso mataron a Jesús. Hoy en día los que no creen en Elena están en la misma situación. Dicen, nosotros no creemos en Elena porque no está dentro del canon bíblico. Nosotros tenemos a Daniel, nosotros tenemos a Moisés, nosotros tenemos a Juan, nosotros tenemos... Hermanos, ¿estamos entendiendo lo que estamos diciendo? En la misma situación. Por eso decimos, hermanos, que tengamos cuidado. ¿Sabían ustedes que la mayoría de la gente que hoy habla en contra del profeta de este tiempo, en contra de Elena G. de White, nunca en su vida se ha detenido siquiera a leer un libro? Simplemente hablan por hablar. Simplemente hablan porque escucharon. Hablan porque le dijeron. Cuando la verdadera razón es que hablan por su pereza, por no leer. Hablan sin saber que el hablar contra un profeta, ya lo vimos, es algo delicado. Es algo de vida o muerte. Así que si tú que me estás viendo, tú no crees en Elena como profeta. Si no crees, mejor cállate la boca y no creas, pero no hables. Porque no estás hablando contra el hombre. Estás hablando contra la palabra de Dios. Estás hablando contra un siervo de Dios. Y si quieres convencerte de que Elena es un profeta, no me creas a mí. No le creas al pastor, no le creas a nadie. Ponte a leer sus libros.
Y si encuentras algo que no va de acuerdo con la escritura en sus libros, entonces ahora sí dilo. Pero no antes, porque te puede costar la vida. Tengamos cuidado de rechazar la voz de Dios a través de sus profetas. Sin profecía. ¿Saben ustedes cuál es la principal razón por la que la Iglesia Adventista del Séptimo Día está en la situación en la que está? Aunque los que están dentro digan que no. Pero yo les puedo demostrar y les he demostrado varias veces que hay tradiciones, hay apostasías, se ha bajado la norma, las doctrinas se han cambiado, los libros del testimonio se han hecho a un lado y en su lugar se han metido libros de nueva orientación, libros de psicología. Así que tú piensas que yo estoy diciendo mentiras, ven conmigo y yo te voy a demostrar que la iglesia está mal. Y la primera razón por la que la Iglesia Adventista del Séptimo Día está en esta situación, en estado laodicense, y su presencia no está en el medio, la presencia de Dios. Evento de los Últimos Días, capítulo 4, dice, la presencia de Dios no está en su medio. La principal razón es porque hicieron a un lado la voz de Dios. Hicieron a un lado el don profético. Se ven muy bonitos los libros ahí, pero ¿de qué sirve? Una lámpara no se pone debajo del almud, se pone arriba para que ilumine la casa. El don profético no es para estar guardado. El don profético no es para estar en repisas. El don profético, cuenta un día una anécdota, a ver, no sé si será cierta. Oh, yo tengo todos los libros del espíritu de profecía. Hermano, ¿y los lee? No, los tengo nuevecitos ahí en la repisa. ¿De qué sirven ahí? No sé si tengamos unas imágenes. Ok. Quería pasarles 3 imágenes, pero les voy a decir las citas para que no piensen pues que yo me las estoy inventando y les voy a decir dónde está escrito, ¿verdad? Mensajes Selectos, tomo 3, página 93 del año 1903. Escuchen. Una cosa es cierta, los adventistas del séptimo día que adoptan su posición bajo la bandera de Satanás, primero abandonarán su fe en las advertencias y reproches contenidos en los testimonios del Espíritu de Dios. No está diciendo de los mundanos, no está diciendo de la gente que no conoce la verdad, está hablando de ¿quién? ¿Tú quieres conocer a un adventista del séptimo día que va a adoptar su posición bajo la bandera de Satanás? Va a abandonar los testimonios y reproches contenidos en los libros. Así que no sería juzgar. Si tú conoces a una persona que no cree en los testimonios, si tú conoces a una persona que dice que Elena es una bruja, que es una mentirosa, si tú conoces dentro de la misma iglesia hombres o mujeres que digan que es una escritora y que solamente escribió para su tiempo y que no tiene importancia, ten por seguro que esa persona está bajo la influencia de Satanás. ¿Lo estoy diciendo yo? Mensajes Selectos, tomo 3, página 93. Otras declaraciones. El último engaño de Satanás se hará para que no tenga efecto el testimonio del Espíritu de Dios. Sin profecía, el pueblo será disipado. El pueblo será disipado, el pueblo está siendo disipado, hermanos, porque sacamos al profeta de Dios. Satanás trabajará hábilmente en diferentes formas y mediante diferentes instrumentos para perturbar la confianza del pueblo remanente de Dios en el testimonio verdadero. Mensajes Selectos, página 54. Mensajes Selectos, tomo 1. Página 54. Y voy a decirlo así y no sé si tenga que explicarlo. Dios dice así: se encenderá un odio satánico contra los testimonios. ¿Qué iba a pasar? En el tiempo de
del instrumento que fue Elena G. de White, dice se encenderá, pero nosotros ya no podemos hablar esas palabras en el futuro, sino que ya se está cumpliendo lo que ella dijo. No, lo que Dios dijo a través de su instrumento. Ya vimos que cuando Aarón habló contra Moisés, no estaba hablando contra Moisés, está hablando contra Dios, está hablando contra el siervo de Dios. Toda aquella gente que dice que los testimonios no tienen validez, que los testimonios no son importantes, que los testimonios son material de apoyo, están hablando contra Dios y están hablando contra el siervo de Dios. ¿Quién inspiró a Moisés? ¿Quién inspiró a Daniel? ¿Quién inspiró a Elías? ¿Quién inspiró a Eliseo? ¿Quién inspiró a la hermana Juan? ¿Se imaginan la tontería que es decir, Dios inspiró a Daniel, pero a Juan no? Hermanos, el que esté dentro del canon bíblico no esté, eso no es evidencia. Porque ya vimos que Juan ni siquiera hizo milagros, ni siquiera hay un libro que diga la epístola de Juan el Bautista, ni siquiera está en el canon bíblico, y sin embargo sí crees en él. Ahora hay gente, hermanos, que dice que los profetas fueron hasta Juan. Mal interpretado. Porque Joel capítulo 2 dice que en los postreros días los hijos y las hijas y los ancianos profetizarán. La profecía dice que al final del tiempo iba a descender el Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo que los profetas fueron hasta Juan? Las hijas de Felipe fueron profetizas. Hermanos, una aplicación totalmente equivocada. Mensajes selectos, tomo 1, página 54, se encenderá un odio satánico contra los testimonios. La obra de Satanás será perturbar la fe de las iglesias en ellos. Por esta razón, Satanás no puede disponer de una senda tan clara para introducir sus engaños y atar a las almas con sus errores si se obedecen las amonestaciones y reproches del Espíritu de Dios. Cuando una iglesia obedece las amonestaciones y los reproches del Espíritu de Dios, Satanás no puede entrar. Pero cuando Satanás se va a esforzar para sacar lo que le estorba y entonces meter el error y meter la mentira. Y último texto. El enemigo, bueno, está en Mensajes Selectos, tomo 3, página 90. El enemigo ha hecho esfuerzos magistrales. ¿Cómo ha hecho esfuerzo? Para perturbar la fe de nuestro pueblo en los testimonios. ¿De qué pueblo está hablando? ¿De los adventistas? Esto es precisamente lo que Satanás se propuso que ocurriera. Y los que han estado preparando el camino para que la gente no prestara atención a las advertencias y los reproches de los testimonios del Espíritu de Dios, verán que una ola de errores de toda clase aparecerán. Ahí está lo que estoy diciendo. La primera razón por la que la iglesia está como está es porque sacaron al profeta de Dios y una ola de errores se metió en la iglesia. Así que, hermanos, esta mañana no vine yo a hablar aquí de Elena. Esta mañana yo vine a hablar aquí de la voz de Dios, de la palabra de Dios. Que para comunicarnos un mensaje, cuando la mente del hombre y la voluntad del hombre está en comunicación y en armonía con la mente de Dios, con la voluntad de Dios, entonces ahora no es el hombre quien habla, sino es Dios mismo. Cuidémonos de hablar en contra del profeta. Si tenemos algo en contra del profeta, hermanos, ya dije, o mejor no hables de él, porque estás hablando en contra de Dios mismo. O ve y pregúntale a Dios y humíllate ante Dios, así como el rey de Israel. Así como aquellos hombres que se humillaron delante del profeta. Y pídele dirección a Dios, pídele sabiduría a Dios y ponte a leer los libros. Y compáralos con la Escritura para que tú veas que todo está en armonía. Dios no se puede contradecir. Lo mismo que vas a encontrar en la Biblia es lo mismo que vas a encontrar en los testimonios. Cuando digo los testimonios, son los libros del Espíritu de Profecía, son los libros que escribió la hermana White.
La hermana Juay no viene a enseñar cosas nuevas. Y me estoy refiriendo así para que me entiendas. La hermana Juay no trae luz nueva, no trae mandamientos nuevos, no. La hermana Juay solamente escribió para aclarar y para resaltar las cosas que no podíamos comprender en la Biblia. Así que, hermanos, que Dios me ayude y que Dios nos ayude para saber que siempre atrás de un siervo de Dios, siempre atrás de un profeta de Dios, está la voz de Dios mismo. Que Dios nos bendiga a todos.